Bienvenidos a Rosmed, el podcast de medicina, ideal para escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. Capítulo 14. Agentes utilizados en arritmias cardíacas. Bueno, las arritmias cardíacas son comunes y pueden ser peligrosas. Pueden ocurrir por diversas razones, como el uso de ciertos medicamentos, la anestesia o un ataque al corazón. Estas arritmias pueden hacer que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular, lo que puede ser también malo para la salud. Ahora, algunas arritmias son graves y pueden llevar a problemas más serios, incluso a la muerte, pero hay medicamentos que pueden ayudar. Sin embargo, estos medicamentos también pueden tener riesgos, como desencadenar arritmias peligrosas en algunas personas. Además de los medicamentos, hay otras formas de tratar las arritmias, como el uso de marcapasos, cardioversión, ablación con catéter y cirugía, y entre otros. Estas opciones pueden ayudar a restaurar el ritmo cardíaco normal y mejorar la salud del paciente. Sin embargo, es importante recordar que no siempre es necesario tratar las arritmias que no causan muchos síntomas. Siempre se debe evaluar los riesgos y beneficios antes de tomar una decisión sobre el tratamiento, específicamente si hablamos de medicamentos. Y bien, ahora hablemos acerca de la electrofisiología del ritmo cardíaco normal. Y es que el corazón humano funciona normalmente mediante un ritmo eléctrico regular. Este ritmo se inicia en el nódulo sinoauricular que está ubicado en la aurícula derecha. Desde ahí, el impulso eléctrico se propaga rápidamente por las aurículas y luego entra en el nodo auriculoventricular, que actúa como una especie de puente entre las aurículas y los ventrículos. La conducción a través del nodo auriculoventricular es lenta, lo que proporciona un breve retraso que permite que la contracción auricular impulse la sangre hacia los ventrículos antes de que estos se contraigan. Después de este retraso, el impulso se propaga por el sistema His-Purkinje, que es una red de fibras especializadas que recorren los ventrículos. Esta propagación completa en su totalidad la activación del miocardio ventricular en menos de 0.1 segundos. Y como resultado de este proceso, la contracción de los ventrículos es sincrónica y eficaz desde el punto de vista hemodinámico, lo que significa que el corazón puede bombear sangre de manera efectiva por todo el cuerpo. Ahora, estas arritmias cardíacas representan una desviación de este patrón normal de actividad eléctrica, ya sea debido a anomalías en el inicio del impulso o en su propagación a través del corazón. La actividad eléctrica en las células cardíacas se debe a la distribución desigual de iones a través de su membrana. Los principales iones involucrados son el sodio, el potasio, calcio y el cloruro, y sus concentraciones dentro y fuera de la célula están reguladas por mecanismos de transporte, como la bomba de sodio y de potasio. Cuando la membrana celular se vuelve permeable a un ion en particular, este tiende a moverse a lo largo de su gradiente de concentración. Sin embargo, debido a las diferencias de carga eléctrica a través de la membrana, el movimiento de los iones también se ve influenciado por estas diferencias, lo que se conoce como potencial de equilibrio. La permeabilidad relativa de la membrana a diferentes iones determina el potencial transmembrana y este proceso se conoce como gradiente electroquímico. Los iones atravesan la membrana celular a través de los canales iónicos específicos controlados por compuertas que responden a cambios de voltaje o ligandos. La actividad de estos canales pueden ser moduladas por una variedad de factores como la concentración de iones, la actividad metabólica y también vías de señalización celular. Además de los canales iónicos, las bombas y los intercambiadores iónicos también contribuyen al potencial de membrana. Por ejemplo, el intercambiador de sodio-calcio intercambia iones de sodio por iones de calcio, generando una corriente despolarizante que puede influir en la actividad eléctrica del corazón. En las células del corazón, el proceso eléctrico que desencadena los latidos sigue una serie de pasos simples. Primero, en reposo, las células mantienen un equilibrio gracias a la acción del potasio. Cuando se produce la señal para contraerse, hay una entrada rápida de sodio que hace que la célula se despolarice, es decir, cambie su carga eléctrica. Luego se activan los canales de calcio, lo que mantiene la célula en un estado de despolarización durante un tiempo, conocido también como la fase de meseta. Finalmente, la célula se repolariza gracias a la salida de potasio. En algunas células especiales como las de Purkinje, esta actividad eléctrica puede empezar por sí sola, sin necesidad de una señal externa. Esto puede ayudar a iniciar los latidos del corazón. Además, esta actividad eléctrica en el corazón puede ser influenciada por los nervios. La estimulación del sistema nervioso simpático, conocido también como aquello que acelera, aumenta la actividad del corazón, mientras que la estimulación del sistema nervioso parasimpático, es decir, aquello que frena, tiene el efecto contrario, disminuyendo la actividad del corazón.
La excitabilidad de las células cardíacas está influenciada también por el potencial de membrana, como habíamos mencionado, y la actividad de los canales iónicos. Durante el plateo del potencial de acción como tal, la mayoría de los canales de sodio se inactivan, lo que hace que la célula sea refractaria o no pueda excitarse. Después de la repolarización, los canales de sodio se recuperan de la inactivación y están disponibles nuevamente para la excitación. Este proceso se llama periodo refractario y depende del tiempo y del voltaje. Factores como la duración del potencial de acción o el potencial de membrana en reposo pueden afectar la excitabilidad al alterar el periodo refractario. Algunos fármacos antiarrítmicos, como los que bloquean los canales de sodio, pueden reducir la velocidad y el grado de recuperación de la inactivación, lo que afecta la excitabilidad y puede contribuir a la génesis o supresión de estas arritmias. En células donde la excitabilidad está determinada por la disponibilidad de canales de calcio, como por ejemplo en los nodos sinoauriculoventriculares y también los auriculoventriculares, los bloqueadores de los canales de calcio pueden disminuir la actividad del marcapasos en el nodo sinoauriculoventricular y la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular. Las arritmias cardíacas pueden ser causadas por factores como falta de oxígeno, desequilibrios en los electrolitos, medicamentos o problemas nerviosos. Estas arritmias surgen debido a problemas en la generación o conducción de los impulsos eléctricos del corazón. Las alteraciones en la formación de impulsos pueden causar latidos cardíacos demasiado lentos o rápidos. Además, pueden ocurrir despolarizaciones anormales después de ciertos latidos, lo que puede deberse a cambios en los canales iónicos o a la acumulación de calcio en las células del corazón. Ahora, las alteraciones en la conducción de los impulsos pueden afectar al nodo auriculoventricular, causando desde una ralentización en la propagación de los impulsos hasta un bloque completo de conducción entre las aurículas y los ventrículos. En casos más graves puede ocurrir reentradas, donde los impulsos se propagan en círculos y pueden causar taquicardias. Estas reentradas pueden ser causadas por bloqueos unidireccionales en ciertos puntos del circuito donde los impulsos encuentran tejido refractario. La prolongación de la actividad de canal de sodio o calcio puede causar estos bloqueos unidireccionales, y los fármacos que bloquean estas corrientes pueden ayudar a eliminar la reentrada al convertir el bloqueo unidireccional en bidireccional. Ahora sí, hablemos acerca de la farmacología básica de los agentes antiarrítmicos. Entonces, los agentes antiarrítmicos actúan principalmente bloqueando los canales de sodio o calcio en las células despolarizadas, reduciendo así la actividad ectópica de los marcapasos y modificando la conducción y la refractariedad en los circuitos de reentrada, como habíamos mencionado, ¿no? Estos fármacos se unen selectivamente a los canales activados o inactivados durante ciertas fases del potencial de acción, bloqueando la actividad eléctrica en momentos de taquicardia o despolarización prolongada. Además, reducen la pendiente de la fase 4 al estabilizar el potencial de membrana más cerca del potencial de equilibrio de potasio y pueden aumentar el umbral de excitación. En casos de reentrada, ralentizan la conducción y prolongan el tiempo de recuperación de los canales, lo que aumenta el periodo refractario efectivo y evita la propagación de los impulsos. Sin embargo, a dosis elevadas pueden afectar la conducción en el tejido normal y provocar arritmias inducidas por fármacos. Además, su efecto puede cambiar en ciertas condiciones como ritmos rápidos, acidosis, hipercalcemia o isquemia también, lo que puede generar arritmias. Los agentes antiarrítmicos específicos se clasifican en 4 clases. Por ejemplo, la clase 1, que está encargado del bloqueo de canales de sodio, se divide en subclases 1A, 1B y 1C, según su efecto en la duración del potencial de acción y su cinética de bloqueo de los canales de sodio. En la clase 2, aquí hablamos más acerca de una acción simpaticolítica. Estos fármacos reducen la actividad adrenérgica beta en el corazón. En la clase 3 existe la prolongación del potencial de acción. La mayoría bloquea el componente rápido de la corriente de potasio rectificadora retardada, conocida como IKR. Y finalmente, en la clase 4 se bloquea la corriente del calcio cardíaco. Ralentiza la conducción en regiones donde la acción del potencial de acción depende del calcio, como los nodos sinoauriculoventriculares y auriculoventriculares. Entonces, en el grupo 1 existen 3 subgrupos que van a ser el 1A, el 1B y el 1C. Entonces, vamos a mencionar los más principales. En el subgrupo 1A tenemos la procainamida.
¿no? Esto lo que hace es prácticamente ralentizar el ascenso del potencial de acción, prolongando la conducción y también amplificando el complejo QRS del electrocardiograma. Es efectiva contra arritmias auriculares y ventriculares. Dentro de la toxicología, estos pueden inducir arritmias. También genera lo que es el síndrome similar al lupus, hipotensión, náuseas, entre otros, ¿no? Ahora, en el subgrupo 1B también tenemos otro fármaco que es la lidocaína. Estos van a bloquear canales de sodio activos e inactivos con cinética rápida. Se usa más que todo en el tratamiento de taquicardia ventricular y prevención de la fibrilación ventricular. En cuanto a su toxicología, es menos cardiotóxica, pero puede causar efectos neurológicos. Y finalmente, en el subgrupo 1C, uno de ellos es la flecainida, ¿no? Es un potente bloqueador de canales de sodio y potasio con cinética de desbloqueo lenta, ¿no? Se utiliza más que todo para arritmias supraventriculares. Estos fármacos pueden exacerbar arritmias preexistentes, especialmente en pacientes con infarto de miocardio. Ya hablamos de la clase 1, ahora vamos a la clase 2. Bueno, los fármacos que están en la clase 2 actúan bloqueando el receptor beta y ejerciendo efectos directos en la membrana celular. Algunos tienen selectividad por los receptores beta 1 cardíacos, algunos tienen actividad simpático-mimética intrínseca y otros prolongan el potencial de acción cardíaca. Estos son menos efectivos que los bloqueadores de los canales de sodio para suprimir las despolarizaciones ectópicas ventriculares. En cuanto al uso clínico, estos se utilizan para tratar arritmias intraoperatorias y otras arritmias agudas. Hay evidencia de que pueden prevenir el infarto recurrente y también lo que es la muerte súbita en pacientes que se recuperan después de un infarto agudo de miocardio. Algunos ejemplos: tenemos el propanolol, que es uno de los bloqueadores beta más conocidos. Tenemos el esmolol, que es un bloqueador beta de acción corta utilizado para arritmias intraoperatorias y otras arritmias agudas. Y por último tenemos el sotalol, que también es un bloqueador beta no selectivo que prolonga el potencial de acción, específicamente en la acción de la clase 3. Y hablando de la clase 3, ahora sí expliquemos cuáles son estos fármacos que están en la clase 3. Estos prolongan los potenciales de acción bloqueando los canales de potasio en el músculo cardíaco o mejorando la corriente de entrada a través de los canales de sodio. La prolongación del potencial de acción es menos marcada a velocidades rápidas y más marcada a velocidades lentas, lo que puede aumentar el riesgo del torsades de Pointes, que prácticamente es un tipo de arritmia que hace que se altere la repolarización ventricular, es decir, en la manera en que las células del corazón se recargan eléctricamente después de un latido. Ahora bien, no solamente prolongan la duración del potencial de acción, sino también incluyen lo que es el intervalo QT en el electrocardiograma. Por ejemplo, la amiodarona bloquea también lo que son los canales de sodio inactivos, ¿no? Entonces vamos a mencionar aquellos fármacos que están dentro de estos. Primero, como habíamos mencionado, la amiodarona, que es aprobada para tratar arritmias ventriculares graves y supraventriculares. Tiene una amplia gama de acciones antiarrítmicas, pero con importantes efectos adversos extracardíacos como toxicidad pulmonar, hepática y también tiroidea. También tenemos a la dronedarona, que es un análogo de la amiodarona sin átomos de yodo, aprobada para el tratamiento del aleteo auricular y la fibrilación. También tienen acciones multicanales, pero con menos efectos adversos extracardíacos. Seguimos con el sotalol, que tiene acciones de bloqueo beta adrenérgico en el caso de la clase 2 y de prolongación del potencial de acción en la clase 3, por eso lo habíamos mencionado en la clase 3. Y estos pueden aumentar el umbral para la desfibrilación cardíaca, ¿no? Luego tenemos la dofetilida, que bloquea dependientemente de la dosis al componente rápido de la corriente retardada rectificadora de potasio. ¿Se recuerdan lo que mencionamos, el IKR? Se usa para el mantenimiento y restablecimiento del ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular. Y por último también tenemos la ibutilida, que ralentiza la repolarización cardíaca bloqueando el componente rápido de la corriente retardada rectificadora de potasio, IKR. Se utiliza para la conversión aguda del aleteo auricular y la fibrilación auricular al ritmo sinusal normal, pero puede causar una prolongación excesiva del intervalo QT y torsades de Pointes, como ya habíamos mencionado. Clase 4. Estos fármacos bloquean los canales de calcio de tipo L activos e inactivos con efectos más marcados en tejidos estimulados con frecuencia y en el nodo auriculoventricular y sinoauricular.
Estos prolongan también lo que es el tiempo de conducción del nodo auriculoventricular y el periodo refractario efectivo. Ralentizan el nodo sino-auricular y pueden suprimir despolarizaciones. También pueden tener efectos inotrópicos negativos. Es decir, que pueden llevar a una disminución de la función cardíaca y empeorar los síntomas en pacientes, específicamente con insuficiencia cardíaca u otras enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ahora, así como existen efectos cardíacos, también existen efectos extracardíacos que pueden causar vasodilatación periférica, lo que puede ser útil en la hipertensión y trastornos vasoespásticos periféricos. También pueden provocar estreñimiento, lasitud, nerviosismo y edema periférico, ¿no? Entonces, ya mencionando la toxicidad, los efectos cardiotóxicos están relacionados con la dosis y pueden incluir hipotensión, fibrilación ventricular y bloqueo auriculoventricular. Los efectos extracardíacos adversos incluyen estreñimiento y edema periférico. Estos fármacos tienen una semivida de aproximadamente 4 a 7 horas y se metabolizan ampliamente en el tejido. La biodisponibilidad oral es baja, las dosis intravenosas son más bajas aún que las dosis orales debido al metabolismo del primer paso. Las dosis orales efectivas varían de 120 miligramos a 640 miligramos diarios, divididos en 3 o 4 dosis. Y finalmente mencionar algunos de los medicamentos como por ejemplo el verapamilo y también el diltiazem, que se utilizan principalmente para tratar las arritmias supraventriculares como la taquicardia supraventricular y el control de la frecuencia en la fibrilación auricular. También pueden reducir el ritmo ventricular en la fibrilación auricular. Se prefieren sobre todo en tratamientos más antiguos para la terminación de la taquicardia supraventricular. Agentes antiarrítmicos misceláneos y otros fármacos que actúan en los canales. Primero tenemos a la adenosina, ¿no? Es una sustancia natural en el cuerpo que ayuda a regular el ritmo del corazón. Cuando este se administra como medicamento, ayuda a detener un tipo de latido rápido del corazón, llamado en este caso las taquicardias supraventriculares. Algunos efectos secundarios pueden incluir rubor facial, dificultad para respirar y bloqueo temporal del corazón. Luego está lo que es la ivabradina. Es un medicamento también que actúa específicamente en el nodo sinusal del corazón, reduciendo su velocidad de latido. Se utiliza para tratar la angina de pecho y también la insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes pueden experimentar lo que son cambios en la visión, algunos también pueden ser específicos para poder tratar lo que es la taquicardia sinusal inapropiada, ¿no? Ahora tenemos a la ranolazina, inicialmente desarrollada para poder tratar el dolor de pecho. Este medicamento también tiene efectos en la regularidad de los latidos del corazón, específicamente al actuar sobre varios canales iónicos. Hoy en día se utiliza para tratar latidos irregulares, tanto en las aurículas como en los ventrículos. Tenemos también a la bernacalant, que es un medicamento que afecta varios canales iónicos en el corazón y se utiliza para detener rápidamente un tipo de latido irregular llamado lo que es la fibrilación auricular. Esto puede causar una disminución temporal del ritmo cardíaco y de la presión arterial como efectos secundarios de este medicamento. También tenemos lo que es el magnesio. Se utiliza para tratar ciertas arritmias del corazón, especialmente cuando hay niveles bajos de magnesio en el cuerpo. Aunque hoy en día no se comprende realmente cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción realmente de esto, sí se sabe que sí está relacionado a variar los canales iónicos en el corazón, lo que contribuye a esto. También tenemos el potasio, ¿no? Que ayuda a mantener los niveles adecuados del potasio en el cuerpo, ya que esto va a ser crucial para poder prevenir latidos irregulares del corazón. Y finalmente, los fármacos que actúan en canales de cloruro. Aunque hoy en día no se utilizan comúnmente en cardiología, estos canales son importantes en varias enfermedades, como la fibrosis quística, y están siendo hoy en día investigados para encontrar nuevos tratamientos. Bien, y finalmente hablemos acerca de los agentes antiarrítmicos en la práctica clínica, la cual requieren una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios, ¿no? Ya que específicamente si hablamos del margen entre la eficacia y la toxicidad de estos medicamentos, es muy importante mencionar que es estrecho, ¿no? Entonces, ahora vamos a mencionar cuáles son esos pasos que se deben seguir, los cuales son 4. Primero, eliminar la causa. Se debe identificar y corregir cualquier factor desencadenante de la arritmia, como desequilibrios electrolíticos o enfermedades subyacentes como el hipertiroidismo o enfermedades cardíacas. Segundo, establecer un diagnóstico sólido. Es crucial esto para poder asegurarnos de diagnosticar correctamente el tipo de arritmia, ya que el tratamiento inapropiado puede empeorar la condición del paciente.
El tercer paso es evaluar la condición de base. Las enfermedades cardíacas subyacentes del paciente influyen mucho en la elección del medicamento antiarrítmico más adecuado, y esto es fundamental para poder determinar si hay anomalías estructurales en el corazón que pueden afectar la seguridad prácticamente y la eficacia del tratamiento. Y el cuarto paso es evaluar la necesidad de la terapia. No todas las arritmias requieren tratamiento, por lo que es importante considerar si los beneficios de la terapia superan los riesgos potenciales, ya que hemos mencionado toda la parte toxicológica de estos medicamentos, ¿no? Por último, mencionar que los beneficios de la terapia antiarrítmica incluye la reducción de los síntomas relacionados con la arritmia y en algunos casos la reducción de la mortalidad a largo plazo en pacientes asintomáticos. Sin embargo, estos beneficios deben sopesarse con los riesgos asociados con estos medicamentos, que pueden incluir reacciones adversas graves y en algunos casos la exacerbación de la arritmia, ¿no? Ahora, es esencial considerar la enfermedad cardíaca subyacente del paciente al seleccionar un medicamento antiarrítmico y monitorear de cerca la respuesta al tratamiento. Este monitoreo de las concentraciones plasmáticas del fármaco son muy útiles para poder garantizar la eficacia y seguridad del tratamiento a largo plazo. Y de esta manera hemos terminado el capítulo 14. Si te gustó, dale like y suscríbete.